Nuestra historia avanzó a un ritmo veloz. Fue como subirse a la rueda de la fortuna y no soltar la barra de seguridad. Almorcitos improvisados, caminatas a la orilla de la carretera buscando un poco de privacidad, pláticas que se extendían hasta que cualquiera de los dos tuviera que correr de vuelta al trabajo. En esos días, yo era un tipo seguro, o al menos eso creía. Pensaba que la vida premia a los que se la juegan sin miedo. Y me la jugué, le propuse matrimonio cuando apenas llevábamos medio año de novios. Ella dijo que sí. Jamás me pasó por la cabeza que Alma necesitaba algo más que un compañero de vida. Hoy, después de tanto, intuyo que buscaba al padre que nunca tuvo y que a mí me había convertido, sin darme cuenta, en una especie de tabla de salvación para su propia soledad. Sé que suena raro, pero cada vez que discutíamos de temas familiares, ella se ponía muy intensa. No daba su brazo a torcer en nada que rozara la idea de figura paterna o protección. Como si dentro de ella habitara una niña que clamaba a gritos por seguridad. Yo, la neta, no lo entendía a tiempo. Así pasaron los años y llegaron nuestros dos hijos, Mateo y Lucía. Con ellos, la casa se llenó de risas, de llantos, de pañales y de ese cansancio que, aunque abrumador, te hace sentir vivo. En ese periodo, Alma dejó su chamba de enfermera y se puso a buscar algo más estable. Ella decía que necesitaba mejorar nuestros ingresos para que los niños crecieran con más ventajas de las que ella tuvo de pequeña. La cosa cambió cuando consiguió un puesto de medio tiempo en un restaurante medianamente famoso de la ciudad, donde el gerente tenía fama de ser controlador, de esos que te miran por encima del hombro. Al principio, pensé que su actitud no pasaría de ser el típico jefe regañón. Sin embargo, con el paso de los meses noté que Alma hablaba de él de una manera confusa, a veces, lo describía como un sujeto gruñón que la hacía sentir mal, y otras, lo ponía casi en un altar, mencionando que la motivaba y que la entrenaba para la vida. Me sacaba de onda escucharla cambiar de opinión tan de golpe, pero siempre me limitaba a comentar algo como pues ten cuidado o tú sabrás qué hacer. Con el tiempo, Alma empezó a actuar raro en casa. Se le veía con la mirada perdida, como si su cabeza estuviera en otra parte. Si yo preguntaba qué tal su día, ella respondía en monosílabos o me lanzaba una mirada que entendía como no me molestes. Hubo ocasiones en que me soltaba frases punzantes, tú no entiendes lo que es progresar de verdad o tus ideas son muy simplonas, Martín. Yo me quedaba callado, sorprendido, hasta dolido, porque no encontraba el origen de su hostilidad. El amor que yo sentía por ella me amarraba la lengua, prefería respirar hondo y tomar distancia, en vez de iniciar una pelea frente a los niños. Poco a poco, cierta inquietud se instaló en mi pecho. Me fijaba más en sus ausencias cuando debía regresar del trabajo. De pronto, tenía reuniones de última hora o diligencias para resolver. Incluso hacía comentarios que me dejaban con la ceja levantada, a mi jefe le encanta que las cosas estén bajo control, y yo debo quedarme a supervisar. Hubo un par de noches en que no regresó hasta la madrugada. Yo me preocupé muchísimo y, cuando le pregunté qué sucedía, me respondió con un desdén que me heló, ay, Martín, siempre exageras, ni que fuera delito llegar tarde. Aunque no se lo dije de inmediato, sentí una punzada aquí, justo en el corazón. Por primera vez, me pasó por la cabeza la sospecha de que algo andaba mal, pero aún me resistía a llamarlo por su nombre. No quería ser el clásico esposo celoso, ni quería sembrar discordia. Por otro lado, me daba coraje que me tratara como si yo fuera un tonto. Así que me tragué mi orgullo y, en silencio, decidí observar. Mis padres me visitaron un domingo. Me preguntaron si yo y Alma estábamos bien porque habían notado mal ambiente en casa. Fingí una sonrisa y les dije que todo marchaba normal, que solo eran problemas de horario. Pero en el fondo, un escalofrío me recorría el cuerpo, ¿acaso la gente estaba viendo algo que yo aún me negaba a aceptar? Esa noche me quedé dando vueltas en la sala mientras los niños dormían. Tenía la mirada clavada en la ventana, como si esperara ver a Alma aparecer y regalarme esa sonrisa que tanto añoraba. Estuve meditando sobre nuestros primeros días en el puesto de salud, sobre cómo éramos un equipo. Me pregunté, ¿qué pasó con esa mujer dulce que se preocupaba hasta por el perro del vecino? Supongo que la vida nos cambió.
O quizás ella ya traía en el alma un hueco que yo jamás sería capaz de llenar. No estaba preparado para la tormenta que se avecinaba. Y aún así, un presentimiento me decía que la verdad se me vendría encima tarde o temprano, sin avisar y sin piedad. Las cosas feas, las que rompen la rutina y destruyen la tranquilidad, casi siempre llegan de sopetón, como cuando se rompe un vaso y no sabes qué pedazo recoger primero. Me llamarán ingenuo, pero todavía creía en nosotros. Deseaba con todo mi ser rescatar lo que teníamos. Sin embargo, en mi cabeza retumbaban sus palabras: eres un hombre sin aspiraciones, Martín, qué flojera hablar de esto. Yo sentía que ese tipo de comentarios me enterraban un puñal. Fue así como el miedo se mezcló con la desesperación, y por primera vez, supe que algo mucho más grande que mi orgullo de esposo estaba en juego. No me atrevía a ponerle nombre a mi angustia, pero la sospecha me carcomía. Sentía un raro temblor en las manos, un hervor en el pecho cada vez que veía que Alma salía de casa sin despedirse o regresaba con el ceño fruncido. Aún así, no quería pelear. Me hubiera gustado decirle: oye, ¿qué onda? Si estamos mal, hay que hablarlo, buscar ayuda, lo que sea. Sin embargo, me tenía tan intimidado, tan fuera de mí, que prefería quedarme en silencio. Si hubiera sabido lo que venía, tal vez habría actuado distinto. Me hubiera enfrentado a la situación con más valentía. O quién sabe, tal vez me habría derrumbado antes. Porque, a pesar de todo, el golpe más duro estaba por llegar y, cuando golpea el puño de la traición, es como un trueno que te rompe la cabeza y te deja temblando. Aunque me dolía, quise buscar alguna pista de si, de verdad, había un tercero involucrado. Empecé a fijarme en detalles, en cómo acomodaba su bolsa cuando regresaba, en la forma en que evitaba mirarme al conversar. Ojo, no soy un BS paranoico de Reddit que solo anda de detective. Lo que pasa es que, cuando uno percibe un engaño, aunque sea de manera inconsciente, se te enciende una alarma interna bien gacha. Hubo días en que Alma se mostraba especialmente brusca, sin importarle que los niños estuvieran escuchando. Me soltaba frases como: ¿por qué no te pones las pilas y buscas un trabajo que pague mejor? Tus aspiraciones no dan para más. Ni siquiera me dejaba contestar, y yo terminaba agachando la mirada delante de Mateo y Lucía. No negaré que me sentía humillado. Nunca pretendí ser millonario, pero me esforzaba y amaba a mi familia. La cuestión se puso como agua para chocolate una tarde que prometía ser tranquila. Mi suegra, doña Cristina, llegó de visita desde Guatemala. Nos había avisado que pasaría unos días con nosotros, justo para ver a sus nietos y, de paso, compartir un rato con Alma. Yo estaba contento de tenerla en casa porque ella siempre fue muy cariñosa, y pensé que, tal vez, con su presencia, Alma se serenaría un poco. Craso error, el ambiente en casa se puso tenso desde el primer día. Doña Cristina percibió que su hija estaba rarísima. Cada vez que intentaba tocar un tema familiar, Alma se ponía fría, cambiaba de tema o, de plano, le soltaba un ay, mamá, no empieces. Ver esa dinámica me dejó con cara de what, porque normalmente Alma se derretía con su madre. Un fin de semana, doña Cristina insistió en ir a comer al restaurante donde trabajaba Alma. Quería ver en qué ambiente se movía su hija y, de paso, conocer ese lugar que, según Alma, era la oportunidad para un futuro más prometedor. Pero Alma se negó rotundamente: no tiene caso, mamá. Es un sitio simple, no te va a gustar, dijo con una mueca casi despectiva. A mí me resultó extraño que rechazara la compañía de su propia madre, y no pude evitar soltar un ¿por qué no la llevas? Igual come algo rico. Alma me fulminó con la mirada. Al día siguiente, doña Cristina regresó temprano de una visita al centro, con un semblante que no era normal. Estaba pálida y se le notaba un temblor en las manos. Pregunté qué pasaba, pero ella me pidió que esperara a que Alma saliera. No quiero que los niños escuchen, susurró, como si temiera que las paredes tuvieran oídos. Cuando Alma se fue, mi suegra me contó que, aprovechando la vuelta al mercado, había decidido pasar al restaurante para darle una sorpresa a su hija. Buscó en la cocina, en el área de servicio y no la encontró. Preguntando a un empleado,
se enteró de que Alma se hallaba en la parte trasera, revisando unas cosas. Doña Cristina, intentando no dar pie con bola, se metió por un pasillo lateral. Y ahí, a ojo de buen cubero, se topó con una escena que la dejó helada. Alma estaba con un hombre mayor. No eran simples colegas platicando, y prefiero no detallar exactamente lo que vio porque, de tan doloroso, me cuesta repetirlo. Lo único que me reveló, con la voz entrecortada, fue que los encontró muy juntos, en un rincón donde guardan cajas y provisiones del negocio. Había gestos de intimidad que, en su mente, dejaron clarísimo que no era un malentendido. Según mi suegra, no llegaron a notar su presencia de inmediato. Ella se quedó como pasmada, preguntándose si estaba viendo mal. Cuando quiso retroceder, escuchó murmullos que confirmaron un acercamiento físico. Sin exagerar, doña Cristina sintió que el mundo se le venía encima. Me rompió el corazón ver el dolor en el rostro de mi suegra. Sus ojos estaban acuosos, su voz apenas salía. Decía que no quería culpar a nadie, pero no podía callar lo que había visto. Y yo, caray, se me nubló la vista y se me aceleró el pulso. Quise pensar que todo era un error, que quizá estaba inventando, que la confusión podía ser enorme. Pero la forma en que hablaba, los detalles, la certeza en su mirada. No es moco de pavo ver a tu propia hija siéndole infiel a su esposo. En ese instante, recordé los desplantes de Alma, sus críticas, sus desplantes contra mi trabajo. Y la realidad me cayó encima con la fuerza de una luz. Sentí una rabia que me subía por la garganta, acompañada de una especie de parálisis. ¿Con quién estaba? ¿Era el gerente? ¿Otro empleado? ¿Un cliente? No lo sabía, y doña Cristina tampoco pudo precisarlo porque estaba tan impactada que salió corriendo antes de que la vieran. Pero lo que sí le quedó claro es que Alma estaba completamente metida en una relación secreta. Mis manos comenzaron a temblar. Me quedé mudo varios segundos, mirando a mi suegra sin saber qué hacer. Ella respiró profundo y dijo, hijo, te juro que me duele en el alma decírtelo. Pero preferí enfrentar esto y no quedarme callada. Le agradecí, aunque apenas pude articular palabra. Sentía que mi cabeza daba vueltas. Después de procesar la noticia, lo primero que pensé fue en los niños, en nuestra familia, en todos esos años de matrimonio. Me sentí ridículo por haber querido tapar el sol con un dedo, tratando de justificar las conductas frías de Alma. Todo cobró sentido de golpe, sus reuniones urgentes, las críticas constantes hacia mí, su impaciencia en casa, sus burlas veladas. Claro que tenía que ver con alguien más. Empecé a hacer ojo de hormiga, intentando calmarme para no explotar frente a doña Cristina. Ella, con lágrimas que casi caían, me dijo, habla con mi hija, Martín, exígele la verdad, porque esto no está bien para ninguno de ustedes. En ese momento, la ira me hizo tronar los dientes. Por un segundo quise correr directo al restaurante, buscar a Alma y reventar el lugar con reclamos. Pero me contuve, recordando que los niños estaban de vacaciones en casa y que doña Cristina confiaba en que yo fuera prudente. Además, me quemaba la duda de quién era ese app que se había metido a mi vida sin que me diera cuenta. Sin embargo, la resignación no es mi estilo. Claro que yo también tengo mi carácter, y no iba a dejar que la traición me hundiera sin dar la cara. Pero esa tarde me forcé a mantener la compostura, a respirar hondo y pensar en lo que haría. El coraje y la vergüenza me invadían. No soy de los que se quedan con la cola entre las patas. Pero antes de actuar, quise aclarar mis ideas. Mientras doña Cristina se refugió en su habitación, yo me senté en la sala. Pasé un buen rato mirando las paredes, preguntándome en qué momento perdimos el amor que nos unía. Evocaba sus sonrisas de cuando andábamos en la ambulancia, sus ganas de ayudar a la gente, sus anhelos de crecer profesionalmente. Me preguntaba si, en esa búsqueda, había topado con un tipo que le recordara la figura paterna que nunca tuvo, o si simplemente estaba aburrida de mí, de mi vida modesta. No dar pie con bola jamás fue tan real. Mi mente estaba en un caos. ¿Cómo encaro a Alma? ¿Cómo se lo digo a los niños? ¿Y ahora qué? Sentía una mezcla de decepción, rabia y, aunque suene absurdo, compasión por ella.
Porque la imagen de que estuviera tan urgida de afecto paternal me revolvía el alma. Para no volverme loco, subí a revisar a Mateo y Lucía. Dormían la siesta. Los contemplé en silencio, con ganas de prometerles que todo estaría bien. Pero no me salían las palabras. Yo también estaba mal. Y lo peor era que no podía quedarme así, viendo cómo la familia se desmoronaba sin tomar cartas en el asunto. Cuando me animé a bajar, me encontré a doña Cristina en la cocina. Se veía devastada, se disculpó por haberme soltado la noticia de sopetón. Le dije que no era su culpa, que agradecía mucho su honestidad. Antes de que pudiéramos seguir hablando, escuchamos la puerta. Alma había llegado. Se la notaba irritada, con esa cara de querer pelear. Ni siquiera saludó a su madre, solo me soltó un ¿qué traman? ¿Por qué están tan callados? Quise responder, pero sentí que no era el momento ni el lugar para derramar toda la verdad. Habría acabado en un choque sin salida delante de doña Cristina, y no quería exponerla a ese nivel de tensión. Esa noche, apenas cruzamos 2 o 3 palabras. Alma prácticamente me ignoró, se encerró en la habitación y salió solo para pedirle a mi suegra que la acompañara a la tienda por víveres. No me invitó, ni siquiera me volteó a ver. Fue como una declaración de guerra silenciosa. En mi interior, ya no cabía la ingenuidad. Sabía que tarde o temprano tendría que enfrentarla, exigirle explicaciones claras y confirmar la identidad de su cómplice. No era solo la curiosidad de con quién me engañaba, sino también la necesidad de entender por qué lo hacía, qué clase de vacío estaba intentando llenar a costa de nuestra familia. Aquella mañana, esperé a que doña Cristina se llevara a mis hijos a comprar unos dulces. Me hice el tranquilo, aunque por dentro bullía. En cuanto salieron de casa, me le planté a Alma en la sala. Sin rodeos le solté. Necesito hablar contigo. Ella me lanzó una mirada de fastidio. Si es para regañarme o echarme en cara que llego tarde, ahórrate el discurso. Estoy cansada. No, no es ningún regaño, pero si es algo serio, respondí con voz firme. Tu mamá me contó lo que vio en tu trabajo. La mención de su madre la descolocó. Su rostro cambió por completo, como si le hubiese dado un calambre en el pecho. Eso me bastó para saber que no había error, que ella comprendía perfectamente lo que yo estaba diciendo. ¿Y qué se supone que vio? Intentó disimular, mirando hacia otro lado. No me tomes por tonto, alcé un poco la voz, sin gritar, pero con firmeza. Tu mamá fue al restaurante y vio lo suficiente como para saber que estás involucrada con alguien más. Alma apretó los labios y empezó a ponerse a la defensiva, soltando un ay, ya, por favor, Martín, siempre tan dramático. Pero la noté nerviosa, con los dedos temblándole en la orilla de su blusa. Sentí una punzada en el pecho y exploté. Dramático es que me hayas engañado, Alma. ¿Cuánto tiempo pensabas seguir viéndole la cara a tu esposo, a tus hijos, a tu propia madre? Ella me fulminó con la mirada. No tienes idea de lo que hablas. No metas a nuestros hijos en esto, ellos no tienen nada que ver. Además. Claro que tienen que ver. La interrumpí. Son nuestros hijos, es nuestra familia. ¿Crees que no les afecta que su madre esté con otro tipo por ahí? No grites. Me contestó, ahora sí alterada. Te estás inventando historias. Me acerqué a ella, conteniendo la furia que me revolvía el estómago. Tu madre no se inventó nada. La conoces mejor que nadie. Dime la verdad, Alma. ¿Es el gerente? ¿Otro empleado? ¿Un cliente que llega con mucha lana? ¿Quién es? Su silencio me confirmó lo que sospechaba, no tenía una mentira bien armada. En vez de responder, se puso a la ofensiva. Tú no entiendes nada, Martín, me dijo con voz temblorosa. Siempre te ha faltado visión, siempre has vivido contento con lo mínimo. ¿Y eso justifica lo que estás haciendo? Repliqué con amargura. ¿Andar con un anciano nefasto para sentirte protegida? ¿Crees que eso te da la razón? Alma se tensó. Clavó los ojos en los míos y sentí como si me estuviera amenazando en silencio. Mira, Martín,
resopló, estoy harta de discutir. No voy a negar ni a confirmar nada. Es mi vida y hago lo que se me da la gana. Sus palabras me revolvieron las tripas. Sin pensarlo, di un manotazo sobre la mesa de centro, haciendo que la jarra de agua se tambaleara. Basta, Alma, basta. No soy tu tapete, ni tu sirviente. No intentes verme la cara. Ella se quedó helada por un segundo, y de repente tomó su bolsa y salió casi corriendo por la puerta, ignorando mis reclamos. Me quedé en la sala, temblando de rabia, con la respiración agitada. El corazón me latía como en plena emergencia de ambulancia. Con el ánimo por los suelos, decidí que no podía quedarme así. Tomé mis llaves y salí tras ella, aún sin saber bien qué haría. Subí a mi vehículo y me dirigí al mismo restaurante donde trabajaba. Estaba dispuesto a encarar al responsable, el que fuera. Ya no me importaban las formas, ni las apariencias, ni mucho menos la fama de que soy un tipo tranquilo. A veces, la dignidad te empuja a un límite donde ya no aceptas más explicaciones vagas. Al llegar, eché un vistazo alrededor. Los empleados iban de un lado a otro. Reconocí a un par que habían venido a la casa en alguna ocasión especial. Ni siquiera me saludaron, me veían con la quijada tensa, conscientes de que algo fuerte se respiraba en el aire. Intenté averiguar dónde estaba Alma. Una chica se encogió de hombros y apuntó a la parte trasera. Pasé por un pasillo angosto que olía a comida recién preparada y algo de humedad. Y ahí, al fondo, lo vi, un hombre mayor, robusto, de gesto autoritario, estaba hablando con ella en voz baja. Parecían discutir. Me quedé petrificado, con las manos hechas puños. Sentí un impulso furioso y me acerqué. ¿Tú eres el jefe de Alma? Le pregunté con el coraje a flor de piel. ¿Eres el que se anda metiendo en mi familia? El sujeto se sorprendió al verme, pero en vez de retroceder, me soltó una mirada altanera. Bájale, compadre, que aquí no te quiero armado de berrinches, dijo con un tonito burlón. Una parte de mí quiso controlarse, pero mis emociones estaban tan encendidas que le solté una empujada contra unas cajas. Eres tú, ¿verdad? El que la convence de que yo no sirvo, de que necesito. No alcancé a terminar la frase porque el tipo reaccionó y, con un manotazo, me aventó. Golpeé mi hombro contra la pared y por un segundo vi estrellitas. El enojo pudo más que el dolor. Te voy a enseñar a respetar mi casa, desgraciado. Exclamé, abalanzándome hacia él con el puño cerrado. Lo empujé de nuevo y, en ese forcejeo, él me lanzó un golpe a la mejilla. Sentí el ardor, un corrientazo de rabia me recorrió. Pero antes de que pudiera regresar el golpe, escuché la voz de Alma, que gritó desesperada. Deténganse, ya. Por favor, basta. Nos quedamos mirándonos con el pecho agitado, como dos toros a punto de embestir. El silencio fue pesado. Un par de empleados corrieron a asomarse, sin atreverse a intervenir. El jefe, medio sofocado, me soltó un insulto y amagó con acercarse de nuevo. Pero Alma se interpuso. Déjalo. Le advirtió. Vete a la oficina, yo me encargo. El tipo se limpió un poco de sudor en la frente y me miró con odio. Esto no se va a quedar así, muchachito. Después volteó hacia Alma. Arregla tu circo, no quiero escándalos aquí. Cuando se fue, sentí que me palpitaba la mandíbula donde me había pegado. Me dolía un poco, pero más me dolía el orgullo. Alma me miraba con furia y vergüenza. ¿Estás contenta? Le dije con la voz cargada de resentimiento. Hasta pelea tuve que armar para que admitieras lo que pasa. Ella me observó con los ojos brillosos, aunque no supe si de rabia o de arrepentimiento. Se veía contrariada, como si quisiera gritarme todo a la vez, y a la vez tragarse las palabras. Martín, no tenías por qué hacer esto. Te estás comportando como un chiquillo impulsivo. Yo. Repliqué con la sangre hirviendo. ¿Y tú qué esperabas? ¿Que me quedara en casa rezándole a los santos para que un día decidas portarte bien? Estás destrozando nuestra familia, Alma. Se mordió el labio inferior. No entiendes nada.
no puedo explicártelo así nomás. No sabes lo que he vivido, lo que siento. A veces necesito. ¿Necesitas qué? La interrumpí. Dinero, protección, una figura paternal, ¿qué? Su expresión se quebró por un instante. Respiró hondo y se apartó. No puedo hablar aquí. Solo, déjame. Vete a la casa, Martín, y cuida a los niños. Yo resolveré mis asuntos como mejor me parezca. Dicho eso, se dio la vuelta y entró por una puerta lateral, cerrándola casi en mi cara. Me quedé ahí, con el corazón martillándome el pecho. De pronto sentí un pequeño mareo. Apoyé la mano en la pared para estabilizarme. El coraje y la frustración me dejaron sin aire. Un empleado, con pena, me ofreció un vaso con agua. Se lo agradecí, aunque me temblaban los dedos al sostenerlo. Quería romper algo, gritar, llorar, todo al mismo tiempo. Pero me contuve como pude. Sabía que si seguía armando la bronca, lo único que conseguiría sería un escándalo aún mayor. Regresé a casa con el labio un poco hinchado y el hombro adolorido. Cuando doña Cristina vio mi rostro, supo de inmediato que había pasado algo grave. No quise darle detalles de la pelea, solo le dije que había enfrentado al amante de Alma y que estaba seguro de que el tipo ejercía algún tipo de dominio sobre ella. Mi suegra suspiró, sin saber qué decir. Murmuró que esperaba que todo esto no terminara en una desgracia y que, si necesitaba ayuda legal, contaría con su respaldo. Luego se metió al cuarto para hablar con los niños, supongo que intentando mantenerlos ajenos a todo. Aunque, seamos sinceros, los hijos perciben el caos más de lo que creemos, y yo no quería que crecieran con el corazón dividido. Al quedarme solo en la sala, me hundí en el sillón, dándole vueltas a la situación. Ya no era una sospecha, ni un simple rumor. Había visto con mis propios ojos el nivel de cercanía que Alma tenía con ese hombre. Y lo peor, ella se negaba a dejarlo, insistía en que era su vida y que yo no comprendía lo que buscaba. ¿Qué se supone que debía hacer ahora? ¿Perdonar? ¿Arrastrarme para que no se fuera de la casa? ¿Salir huyendo y pedir el divorcio? Una parte de mí gritaba que la corriera de inmediato, que no tolerara más humillaciones. Pero luego pensaba en Mateo y Lucía, en sus rostros inocentes, y me imaginaba su sufrimiento si todo terminaba de manera violenta. Quería protegerlos, pero ¿cómo proteger a mis hijos de una traición que caía como bomba en medio de nuestra familia? Para colmo, me rondaba en la cabeza la idea de que Alma no solo buscaba un amante, ella estaba intentando llenar la ausencia de su padre. Es duro admitirlo, pero entendí que su necesidad de aprobación la llevó a encontrar en ese sujeto mayor cierto aire paternal, un lazo tóxico que mezclaba protección y manipulación. Eso, sin embargo, no justificaba su engaño ni el dolor que nos estaba infligiendo a mí y a los niños. Me sentía dividido entre el amor que aún le guardaba, por costumbre, por nostalgia, por lo que sea, y la rabia de saber que me había visto la cara. Recordar sus caricias, sus sonrisas de antaño, se me hacía un golpe bajo a la conciencia. ¿Cómo demonios se había llegado a esto? Mientras cavilaba, escuché la puerta abrirse. Era Alma. Me puse de pie, con el pecho oprimido, esperando otra discusión. Pero ella traía los ojos hinchados, la mirada perdida. Dio unos pasos y se quedó parada en la entrada, como si no supiera cómo dirigirse a mí. Voy a empacar algunas cosas, dijo al fin, con voz tensa. Necesito tiempo. Tuve que renunciar a mi puesto en el restaurante después de lo que hiciste. Bueno, no pienso quedarme ahí a soportar problemas. ¿Renunciaste? Le solté incrédulo. ¿Y qué piensas hacer con nosotros, con tus hijos? Ella tragó saliva. No voy a desentenderme de ellos. Solo. Por favor, Martín, no me lo hagas más difícil. En ese instante, se acercó doña Cristina, mirando a su hija con una mezcla de desesperación y compasión. Quise intervenir, pero me quedé mudo. De pronto, Alma corrió a la habitación y se encerró. Pude oír cómo abría cajones, segaramente tomando su ropa y objetos personales. Me quedé estático, sintiendo que la casa se venía abajo.
Todo por lo que había luchado parecía desmoronarse en cuestión de días. Aunque la ira seguía presente, una parte de mí sintió pena al ver cómo se alejaba. Porque, en el fondo, todavía la amaba, o al menos amaba a la mujer que creía conocer. Esa noche, Alma salió con una pequeña maleta, sin mirar directamente a los ojos de sus hijos, que permanecían al fondo de la sala, confundidos. Solo les dio un beso rápido, prometiendo que volvería a verlos pronto. Al pasar junto a mí, balbuceó un lo siento casi imperceptible, y luego, como si la casa le quemara los pies, se fue. Me quedé con el corazón hecho añicos, un golpe en la mejilla y un dolor nuevo en el alma. Una parte de mí sintió un irónico alivio de no tener que pelear más ese día, pero la otra parte gritaba que eso significaba el principio de un infierno más largo. Porque cuando se mete la traición en una familia, nada vuelve a ser igual. Confieso que la primera noche que Alma se fue, sentí el vacío más grande de mi vida. Uno pensaría que el coraje, la rabia y la humillación se tragarían cualquier asomo de nostalgia, pero no fue así. Aunque me dolía cada fibra al recordarla, no podía apagar de un día para otro los años que habíamos compartido ni la forma en que solía mirarme cuando recién nos conocimos. Y, sobre todo, estaban los niños. A Mateo y Lucía, de pronto, se les desdibujó la mamá de la casa. Obvio, doña Cristina intentó apapacharlos. Les cocinó cosas que Alma les preparaba antes, jugó con ellos y hasta les puso caricaturas para distraerlos. Sin embargo, ambos sabían que algo gordo había pasado, y no era tan fácil engañar su intuición. A los pocos días, empecé a sentir la típica presión del chisme, algo muy presente en el barrio. Un vecino me paró en la calle para preguntarme si era cierto que Alma se había ido con otro. Le respondí con un ademán de no quiero hablar del tema, y él se quedó con cara de ya lo sabía. Fue una incomodidad tremenda. Cuando regresé a casa, me topé con la mirada de mi suegra, preocupada, y la de Mateo, que, a sus pocos años, notaba mi furia contenida. La comunidad estaba haciendo suposiciones a lo loco. Que si Alma se había enamorado de un sugar daddy o que si yo la había corrido por celoso y paranoico. Algunos me tenían lástima, otros, me veían como el culpable de no cuidar mejor a mi mujer. La neta, se sentía como si todos se hubieran apuntado para jugar a ser jueces sin conocer la historia completa. Me partía el alma ver a Lucía preguntando a cada rato. ¿Cuándo regresa mamá? Y Mateo, un poquito mayor, se encerraba en su cuarto con la mirada perdida. Se volvía huraño, no quería hablar ni jugar con sus primos. Yo, por más que intentaba animarlo, sentía que le fallaba porque no podía traer de vuelta a Alma como si nada. Cierta noche, mientras doña Cristina ya dormía, me tocó la puerta de mi recámara y me habló con la voz quebrada. «Papá, ¿si nos va a dejar para siempre?» Mi respuesta fue un abrazo que duró un buen rato. No tuve palabras, pues yo mismo no sabía si Alma estaba dispuesta a intentar reconciliarse o si su aventura la había arrastrado por completo. En medio de toda esta vorágine, me busqué a mi mejor amigo, Chui, un compañero paramédico que siempre me había apoyado en las malas. Lo cité en una lonchería donde suelen vender tamales y café. Ya sentado, viendo cómo el vapor de la bebida se mezclaba con el aire fresco, le conté todo sin censura, el engaño, la confrontación, la pelea con el affair partner y la partida de Alma. Chui soltó un suspiro y me dijo con su lenguaje franco. «Compadre, qué bronca tan fea. Pero no te eches toda la culpa. A veces, uno hace hasta lo imposible por salvar el matrimonio y la otra persona está en otro canal. Está cañón». Yo bajé la mirada. No sé si deba buscarla y exigirle que vuelva, o hacerme a la idea de que esto ya tronó. Me confunde el hecho de que Alma necesita algo que no puedo darle. Bro, si ella decidió marcharse, la bronca también es suya. No cargues todo en tu espalda. Además, aquí lo principal son tus hijos. Lo sabía, pero escucharlo de un amigo me ayudó a poner en perspectiva la situación. No tenía por qué rogarle a Alma que regresara, no si ella misma no quería. Aún así, había una mezcla de amor y costumbre que me hacía sentir como en un limbo. Pasó casi una semana antes de que tuviera noticias directas de Alma. Yo no la llamé,
ni ella a mí. Pero, de la nada, recibí un mensaje escueto a través de doña Cristina. Tu hija está enferma, voy a pasar a verla. Avísale a Martín que no quiero problemas. La abuela, con cierta tristeza, me leyó el recado. Sentí un nudo en la garganta. Lucía en la cama, con fiebre, y yo sin saber si Alma tenía derecho a llegar como si nada. Pero, vamos, era la madre de los niños y por supuesto que tenía derecho a verlos. Así que solo me limité a decir, que venga, pero que no arme bronca. Alma llegó por la tarde. Para mi sorpresa, venía sola, sin el típico compañero de aventuras ni nadie a su alrededor. Vestía la misma ropa sencilla de siempre. En su cara se reflejaba cansancio, o tal vez algún remordimiento que no podía ocultar. Me mantuve a distancia, intentando no provocar una discusión delante de Lucía, que estaba acostada en el sofá. «Hola, princesa», le dijo Alma, suavizando la voz y acariciándole la frente. «¿Te duele algo?» Mi hija la miró con ojitos brillosos, pero no sonrió. Había una especie de desconcierto en su mirada, como de ¿tú dónde estabas? Aún así, se aferró a su madre con ternura. Eso me conmovió hasta los huesos, porque me recordó que, en medio de todo el lío, sigue habiendo un lazo que une a Alma con los niños. Mientras ella cuidaba a Lucía, yo me senté en un rincón, tomando un vaso con agua. A rato sentía que me faltaba el aire. Verla ahí, atenta y protectora, me hacía preguntar cómo habíamos llegado a esta pesadilla. Al rato, la fiebre de Lucía bajó un poco. Entonces, Alma se animó a dirigirme la palabra. «Martín, te agradezco que me hayas dejado entrar. No quiero pleitos». Me quedé callado un par de segundos antes de contestar. «Por mí no va a haber escándalo, siempre y cuando tú no empieces con tus agresiones. Mira, ya no estoy trabajando en ese restaurante. Decidí salir de ahí porque no podía seguir con la misma dinámica». «¿Y tú? ¿Ab también se salió?», le pregunté con un tono amargo, casi involuntario. Ella resopló y agachó la cabeza. «Es más complicado de lo que crees, Martín. Ni yo misma sé qué estoy sintiendo». Traté de no explotar, aunque mis nervios estaban de punta. Quería gritarle, ¿de veras no sabes lo que sientes después de echar por la borda nuestro matrimonio? Pero respiré profundo. Lucía no necesitaba vernos pelear. «Supongo que no tienes un lugar estable donde quedarte», solté casi sin pensar, fijándome en que su ropa se veía arrugada, como si no durmiera en una cama decente. Ella dudó. «Estoy con una amiga, pero no sé cuánto tiempo pueda estar ahí». Tuve una sensación extraña de compasión. No porque la justificara, sino porque me di cuenta de que su búsqueda de algo que llenara el vacío paterno la había dejado perdida. Quizá descubrió que su app no iba a hacerse cargo de todo, o que la relación no era tan mágica como había imaginado. De cualquier forma, no era mi deber rescatarla. Aún así, por los niños, acabamos pactando que podría venir a verlos cuando quisiera, siempre que no trajera problemas. Lo aceptó, y antes de irse, pasó un buen rato con Lucía, contándole historias y acomodándole cobijas. Incluso intercambió un par de palabras con Mateo, que la miraba con recelo, como si temiera que fuera un espejismo. «Cuídate», musité casi como un reflejo cuando ella se despedía. Ella inclinó la cabeza y salió, sin mirar atrás. Después de esa breve visita, la atmósfera en casa seguía cargada. Doña Cristina me dijo que planeaba regresar a Guatemala en unos días, porque tenía que atender sus asuntos. Me lo confesó con voz triste, sintiéndose en falta por no poder sostener todo el caos que su hija había creado. «No puedo quedarme eternamente aquí, Martín. Pero no te voy a abandonar a tu suerte», me aseguró. «Voy a estar pendiente para lo que necesites, especialmente por los niños». Le di las gracias, aunque sentí una especie de desamparo al pensar que me quedaría sin su ayuda. También comprendía su situación, tenía su vida lejos de México, no era justo que cargara con el rompimiento de su hija. Los días siguientes, Alma aparecía de vez en cuando, sobre todo para ver a los niños.
Lucía parecía recuperar parte de su confianza hacia su mamá, pero Mateo estaba más hostil. Algunas veces, cuando Alma le hablaba, él fingía no escucharla o le respondía con monosílabos. Notar ese distanciamiento me dolía mucho, porque no quería que se convirtiera en un resentimiento permanente. Mientras tanto, yo lidiaba con mis propias preguntas. ¿Sería capaz de perdonarla, de dejarle regresar a casa sin sentirme pisoteado? ¿O ya era un camino sin retorno? Me lo preguntaba a diario, sobre todo al ver su rostro cansado y sus intentos por acercarse a los niños. Parecía que ella tenía un duelo interno, una contradicción que la jalaba entre su necesidad de llenarse de protección y el cariño por su familia. Un par de días antes de regresar a Guatemala, mi suegra me pidió que la acompañara a la terminal de autobuses para comprar su boleto. Fuimos caminando en silencio, cada uno metido en sus pensamientos. De pronto, doña Cristina se detuvo y me dijo: «Hijo, no te lo digo para justificarla, pero Alma ha arrastrado la ausencia de su padre toda la vida. Creció sintiendo que nada ni nadie podía darle esa seguridad». «Lo sé, doña Cristina», respondí, bajando la vista. «Pero, ¿de verdad cree que eso explica lo que hizo?» «No lo justifica, pero tal vez te ayude a entender que su herida es grande. A veces la gente se mete en relaciones tóxicas por confundir el amor con el afán de llenar vacíos». La escuché con el pecho oprimido. De algún modo, yo ya lo intuía. Recordé cuando Alma y yo éramos novios y ella se ilusionaba con cualquier muestra de afecto paternal de mi parte, como si necesitara confirmación a cada paso. Y, al casarnos, creí que mi amor bastaría. Pero, al parecer, su ansiedad interna la fue carcomiendo hasta estallar en una traición que hoy nos despedazaba. Terminé de comprar los boletos y acompañé a doña Cristina de regreso. Me dio un último abrazo, diciéndome que siempre me consideraría parte de su familia, pasara lo que pasara con Alma. Sentí que me quebraba por dentro. Aún así, me mantuve firme. Un día antes de que mi suegra partiera, Alma vino a casa. Traía mejor semblante. Se notaba que quería hablar, tal vez esperanzada en que yo le abriera la puerta. Pero encontrarse con la maleta de doña Cristina en la sala la puso nerviosa. ¿Te vas, mamá?, le preguntó con un deje de culpa en la voz. «Debo volver a Guatemala, hija. Mi vida sigue allá». Alma asintió. Luego se quedó mirando mi rostro, esperando algo. Pero, sinceramente, yo no tenía mucho más que ofrecerle que un silencio cansado. En eso, Lucía corrió a abrazarla y Mateo se quedó en la orilla, observando con una mezcla de curiosidad y recelo. «Después de que mi madre se vaya, ¿qué piensas hacer?», me preguntó Alma, alzando la barbilla. «Seguir adelante con mis hijos, como he intentado desde que te fuiste», repliqué con cierto filo en la voz. Ella tragó saliva. «Yo, necesito verlos. Prometo no meter a nadie en su vida, ni a él, ni a nadie. Solo quiero estar cerca». Por un segundo, me dieron ganas de gritarle que ella había roto la confianza y que no me soltara promesas a medias. Pero pensé en la mirada de mis niños y tragué mi enojo. «Vamos a hablarlo. Pero no creo que puedas estar yendo y viniendo sin aclarar primero qué quieres de nosotros». Alma asintió, con gesto de derrota. Se quedó callada un instante, acariciando la cabecita de Lucía. Quise decirle algo más, pero las palabras se me atoraron. Al final, me di cuenta de que esta historia aún no acababa, y que la posible reconciliación o el rompimiento definitivo estaban en nuestras manos. El tiempo después de la partida de doña Cristina se sintió como caminar sobre tierra resquebrajada. Seguía atendiendo emergencias en mi trabajo, pero la mente se me iba a mis hijos y a la incertidumbre de si Alma regresaría a casa o si finalmente escogería un destino lejos de nosotros. Las ausencias se volvieron rutina. Algunos días, mi hija Lucía despertaba llorando, preguntando dónde estaba su mamá. Mateo me daba la espalda cuando veía que no tenía una respuesta firme que ofrecerle. Alma apareció de forma intermitente, entre silencios y excusas. A veces me llamaba, bueno, ni siquiera llamaba directamente, le pedía a mi suegra que me escribiera, para preguntarme si los niños estaban bien.
Otras veces, se plantaba de improviso en la entrada, con los ojos hundidos, como si no hubiera dormido en días. Yo la dejaba pasar a ver a los niños, pero la tensión entre nosotros era tan espesa que costaba respirar. Hubo un día en que, al notar que Lucía se había dormido y que Mateo estaba entretenido con un juego de mesa, me acerqué a Alma en la cocina. Me había hartado de tantos rodeos. ¿En serio crees que todo puede seguir así? Le solté con un tono más cansado que enojado. Ella fijó la mirada en una taza vacía. No sé lo que quiero, Martín. Necesito tiempo. Su respuesta me sacó de quicio. ¿Tiempo? ¿Cuánto más? Han pasado semanas y solo veo que vas y vienes, como si nuestra familia fuera un hotel. Ella se encogió de hombros con aire de impotencia. Estoy hecha un lío. A veces creo que deseo retomar nuestra vida, otras me siento atrapada. Lo que pasó con ese hombre mayor me removió heridas que ni tú ni yo comprendemos. La escuché intentando no juzgarla de inmediato, pero no podía ignorar las ganas de espetarle que toda esta devastación la había provocado ella con sus mentiras. Pues, mientras te decides, yo soy quien carga con los niños, sus preguntas, sus llantos, sus dudas. Lo sé, murmuró. De verdad, lo sé y lo siento. Por unos segundos, sus ojos parecieron sinceros, como si en su interior se librara una batalla entre la culpa y ese vacío que la seguía impulsando a buscar una figura paternal en lugar de un esposo. No quise seguir presionando, porque cada palabra podía encender chispas. Preferí dejarla con su taza en la mano y su mirada en ninguna parte. Conforme los días pasaron, la actitud de Mateo se volvió un doloroso espejo de lo que sucedía. Ya no se interesaba por salir al parque ni por platicar de sus clases. Solo se encerraba en su cuarto y, cuando Alma venía, se limitaba a darle un saludo apenas audible. Ella notaba ese rechazo y me miraba, como pidiéndome ayuda. Pero no me correspondía forzarlo a querer una cercanía que él sentía rota. Una tarde, cuando ella intentó acercarse, Mateo la interrumpió con un susurro. ¿Te vas a quedar más de un rato esta vez? Alma se mordió el labio, sin saber qué contestar. Mateo la miró un momento y después se fue a jugar con un balón, ignorándola. Reconozco que me dolió verlo tan serio, tan distinto al niño alegre que solía ser. Entretanto, en el barrio, la gente especulaba. Que si yo había ganado la batalla y Alma había salido derrotada, que si tarde o temprano ella volvería pidiendo perdón. Algunos conocidos se atrevían a decirme que debía agarrarla con todo y sus pecados, porque la familia lo es todo. Otros me aconsejaban que la echara de mi vida y comenzara de cero. Sobra decir que no encontraba paz por ningún lado. El colmo ocurrió cuando un primo lejano de Alma, de esos que casi nunca se aparecen pero que gustan de avivar el fuego, me soltó en un pasillo de la central camionera. Pues dicen que ese jefe con quien Alma andaba era muy parecido a su papá, ¿no? El señor le recordaba esa figura que nunca tuvo. Me contuve para no armar un escándalo. El primo se fue riéndose con esa risita burlona, sin importarle el daño que sus palabras hacían. Casi 3 meses después de la partida de doña Cristina, y con Alma viviendo a Salto de Mata, tuve la visita de un abogado conocido de mi amigo Chuy. Este licenciado me preguntó si ya había considerado la separación formal. Me explicó que, si la situación no mejoraba, lo más sensato era definir legalmente la custodia de los niños y los términos de un posible divorcio. No quiero saltar a eso aún, contesté, mis hijos sufren bastante. Pero a la vez, no sé si hay esperanza de arreglarlo. El abogado asintió con tacto. Tómate tu tiempo. Pero ten en cuenta que, cuanto más se alargue la situación, más confusión habrá para todos. Aquello se me quedó grabado. Por mucho que me doliera, se me hacía injusto prolongar la agonía de un matrimonio que se debatía entre la culpa de ella y mi resentimiento. Una noche, ocurrió algo inesperado. Alma llegó con un semblante distinto, casi, frágil. Me pidió hablar a solas, fuera de la casa. La seguí hasta la banqueta, donde la luz de la luna iluminaba un par de sillas oxidadas. Nos sentamos uno frente al otro, con un silencio tenso. Martín, estoy decidida a marcharme definitivamente, soltó al fin.
No quiero tenerte atrapado en mi confusión. Lo he hablado con ese hombre, y él también se apartará, pero ya no quiero arrastrar a nadie. La miré con incredulidad. ¿Cómo que se apartará? ¿Eso significa que no seguirás con él? No. Fue un error desde el principio. Solo buscaba algo que ni él ni tú podían darme. Una estabilidad emocional que tal vez ni exista. Entonces, ¿qué planeas hacer? Le pregunté, sintiendo un cosquilleo de desesperación. Dejarte en paz y darle a mis hijos la oportunidad de tener un padre que no esté en conflicto conmigo. Voy a irme lejos, tal vez a buscar trabajo en otro estado, o incluso en otro país. Necesito reencontrarme. Sus palabras me resonaron como un mazazo. Parte de mí deseaba que se quedara, que luchara, que se disculpara y emprendiera la reconstrucción de nuestro hogar. Pero al mismo tiempo, recordé todas las humillaciones, las mentiras, las ausencias. No sé si es lo correcto para los niños. Lo sé, respondió, con los ojos empañados. Pero si me quedo, voy a seguir repitiendo los mismos patrones. Me veo hundida en este círculo donde te pido amor de padre, no de esposo, y eso daña a todos. Nos quedamos en silencio. La calle estaba tranquila, con solo un par de faroles iluminando el pavimento. Entonces pregunté. ¿Y qué quieres de mí? Ella tomó aire con temblor. Que me dejes partir, Martín. Sin pelear, sin rencores delante de los niños, para que ellos no carguen con más basura emocional. Me quedé con la garganta seca. Sentía que algo se rompía definitivamente en mi interior. Pero era cierto que el resentimiento me había carcomido. Tampoco había garantía de que la relación pudiera sanarse. Está bien. Pero antes de que te vayas, habla con Mateo y Lucía. Diles lo que tengas que decir, no los dejes con la duda de por qué su madre se va sin explicación. Ella asintió, secándose un par de lágrimas. Entramos a casa y, pese a que el ambiente se cargó de angustia, noté en sus ojos una determinación distinta a cuando se había marchado la primera vez. Ahora parecía que, al renunciar a la idea de llenar su vacío con otro hombre, se marchaba para enfrentarse a su propia historia. Al día siguiente, Alma se sentó con los niños en la sala. Yo me mantuve cerca, pero sin intervenir mucho. Les dijo que los amaba, que necesitaba sanar algo dentro de ella, que se iría por un tiempo largo, pero que siempre estaría al pendiente de su bienestar. Lucía rompió a llorar y se aferró a su brazo, pidiéndole que se quedara. Mateo solo la miró con el ceño fruncido y, después de un rato, salió al patio sin pronunciar palabra. Ver ese cuadro fue como arrancarme el alma en pedacitos. No sabía si odiarla, compadecerla o ambas cosas. Sentí la boca amarga, un dolor que me subía por el pecho hasta la garganta. Sin embargo, algo en mí comprendió que esta despedida era, quizá, el primer paso de Alma para hacerse cargo de su propia sombra. 6 meses pasaron. 6 meses en los que me volqué por completo en mis hijos. Con la ayuda de Chuy y otros amigos, logré encontrar una estabilidad emocional a medias. Todavía extrañaba la idea de familia unida, pero me iba adaptando a la realidad. Una tarde, mientras estábamos en casa, recibí un mensaje sorprendente: Martín, soy Alma. Necesito hablar contigo. Estoy en el pueblo. Ese reencuentro me generó un vértigo. ¿Había vuelto para retomar el matrimonio o solo para saludar a los niños? Al vernos, me di cuenta de que no era la misma Alma que se había marchado a la fuerza. Se veía más calmada, con una mezcla de tristeza y humildad en su mirada. Intentó abrazarme, pero puse las manos a los lados, sin corresponder del todo. Martín, susurró, he estado en un proceso de terapia. He comprendido muchas cosas sobre mi padre ausente y mi obsesión por encontrar una figura similar. Quiero saber si hay oportunidad de que... No la dejé terminar. Sacudí la cabeza con suavidad. Lo siento, Alma, pero ya no. He tenido tiempo para pensar y me di cuenta de que lo nuestro, incluso desde el principio, estaba marcado por una herida que no supe ver. Me he esforzado por mis hijos, estoy aprendiendo a vivir sin todo el caos de antes.
sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero yo también cambié. Me alegra que hayas buscado ayuda, de verdad. Y no es que te odie. Sin embargo, no puedo volver a esa dinámica donde me tenías como un soporte paternal que jamás podría reemplazar al hombre que te abandonó. Ella lloró en silencio, bajando la vista. ¿Ni siquiera por los niños me darás otra oportunidad? Justo por ellos no puedo engañarme. Si yo aceptara retomar lo que tuvimos, con las mismas bases rotas, volveríamos a caer en las heridas. La vi derramar lágrimas sinceras. Por un segundo, me pregunté si estaba haciendo lo correcto, pero mi razón y mi corazón coincidían, era imposible reconstruir algo tan quebrado, sobre todo porque ya había entendido que no existía lugar para mí en esa búsqueda desesperada de su figura paterna. Dejé que viera a los niños, que los abrazara, que se despidiera. Ella les dijo que intentaría visitarlos de vez en cuando y apoyaría en lo que pudiera. Me mantuve respetuoso, pero firme en mi decisión. La amargura seguía ahí, sí, pero ya no era la misma rabia incontrolable. Sentía una especie de resignación mezclada con un deseo de paz. Cuando Alma se fue, sin hacer alborotos, noté que su abrazo a los niños fue largo, melancólico, casi como un adiós definitivo. Lucía lloró y Mateo se quedó sin palabras, otra vez. Pero por lo menos, esta vez, ambos sabían que su madre se alejaba sin engaños ni pretextos. En mi interior, algo se cerró. No de manera rencorosa, sino con la convicción de que ya no había lugar para un matrimonio que se rompió desde las raíces. Me di cuenta de que, a pesar de todo, cada uno debía seguir su camino. Ella, para sanar la herida de su padre ausente, yo, para criar a mis hijos con la certeza de que el amor y el respeto son pilares que no se negocian. Con el paso de los meses, quedó claro que Alma no volvería a convivir con nosotros de manera constante. A veces enviaba recados, regalos simbólicos, o incluso aparecía durante un fin de semana. Pero ya no pedía volver. Y yo no ofrecía el perdón que quizás ella anhelaba. Sentía que, después de toda la agonía, había elegido cuidar mi propia dignidad, incapaz de competir con esa necesidad paternal que la impulsó a traicionar nuestra familia. Así me quedé, centrado en Mateo y Lucía, quienes poco a poco encontraron en mí la estabilidad que necesitaban. Cada día levantándonos a enfrentar la vida, sin esconderles la verdad, sin promesas falsas. Y aunque a veces me dolía la soledad, recordaba que uno puede recuperarse de las heridas más profundas cuando decide respetarse. Fue así como, en un país donde los rumores corren tan rápido como la ambulancia que manejo, mi matrimonio acabó entre las sombras de la traición y la ausencia de un padre que nunca supe reemplazar. Y sin embargo, seguiré adelante, con la frente en alto, intentando que el amor que me queda sea suficiente para los míos. Porque, al final, la dignidad de un hombre y la protección de sus hijos pesan más que el vacío que alguien arrastre desde su niñez.